Y tenemos aquí, bueno, ustedes saben que ahorita hay una telenovela de lunes a viernes que es a las 9:30 de la noche, si no 9:30 de la noche en Las Estrellas, que ha sido una locura. Yo creo que hace mucho tiempo que una telenovela no llamaba tanto la atención en cuanto a tener completamente un contexto distinto, una historia diferente, como ser más arriesgada. Esta telenovela se llama Amar a Muerte. Y dentro de Amar a Muerte ha habido también un par de personajes que han llamado muchísimo la atención. Toda la telenovela ha sido fantástica, pero ellas son Valentina y Juliana. Valentina y Juliana, y me da muchísimo gusto porque está aquí quien interpreta a Valentina Carvajal, que es ni más ni menos que Macarena Chaga. ¿Cómo estás, Macarena? Bien, muchas gracias por tenerme aquí. No, hombre, está padrísimo. Oye, sí es un personaje importantísimo en tu vida, ¿no? La verdad es que sí. Estoy tan emocionada de lo que está pasando. Me está tocando contar una parte de la historia que generalmente no se ve. Me encuentro a la gente en la calle, me dicen, es que quiero que se besen, es que quiero que estén juntas. Lo que está pasando realmente me parece que es una revolución, y yo siempre lo digo, al margen de hacer que los niños se sientan identificados o que los jóvenes se sientan identificados o que lo vean, como mucha gente me lo ha puesto, normalizado. En realidad es para que el resto lo vea normalizado. Nosotros lo vemos normalizado, claro. ¿Ya sabes? Es que, miren, lo que es muy interesante también de esta situación, no, más bien como que el contexto de esta relación. Ajá, para que la gente que no exactamente, sabe... es que Valentina y Juliana son dos chicas que se dan cuenta en algún momento que son gays. O se enamoran, no sé si sean 100% gays o se enamoran. Justo eso es lo bonito de la forma en la que creo que tratamos la historia. Hay muchos factores que nos ayudaron a contarla de esta manera. No solamente fuimos nosotras, pero sí hubo una propuesta muy clara desde el principio de estas dos chicas son amigas que se enamoran. Y no necesariamente son gays. Okay. Entonces un poco lo que estamos tratando de hacer es quitar etiquetas. Da igual. Claro, o sea, ese amor. Y siempre es como de, bueno, pero es que, hija, explícame, hijo, explícame, ¿qué es lo que estás pasando? ¿Qué sientes? ¿Eres gay? Y es como de, chale, no sé, ni siquiera yo sé qué está pasando. Estoy enamorada, punto. Estoy enamorada, es muy difícil de explicar. Entonces, eso es un poco lo que tratamos de transmitir con la relación de Valentina y Juliana, que son Juliantina. Y... sí, que ya todo el mundo les puso como Juliantina y el hashtag Juliantina. Y te voy a contar un secreto. Juliantina lo inventamos Bárbara y yo. Ajá. Porque dijimos, bueno, vamos a subir una foto, la primer foto de la pareja, y dijimos, obviamente para esa altura nadie sabía lo que iba a pasar en la historia. Claro. Dijimos, ¿cómo les vamos a poner? Para que tengan como una pista, pero no sé. Y salimos con este nombre de Juliantina, que a mí me parece hermoso. Sí, y no sabes el recibimiento que ha tenido. Yo estoy impactada, y a toda la gente, todas las Juliantinas que nos están escuchando, pues muchas gracias, la verdad, porque está fantástico. Ahora se hizo muchísima promoción y muchísima publicidad de que había sido el primer beso y la primera relación lésbica en Televisa. ¿Fue así? ¿Te lo dijeron desde el principio? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tomas? Es que estoy de verdad muy emocionada. Te juro, no tengo palabras para explicar. Siempre uno que trata de tener personajes interesantes, que trata de contar historias que a la gente le emocionen, pero es muy raro tocar por primera vez un tema. Generalmente todo pues ya es como más común. Entonces esto es muy especial, porque claro, creo que sí es un parteaguas para lo que viene. ¿Qué pasó? Salió el primer beso de las dos chicas, y si bien no se censuró, fue un beso un poco ajustado al espectador y a medir una respuesta del público. Por un lado, las fans se emocionaron muchísimo porque por primera vez pudieron ver un beso de dos chicas en teleabierta, claro, en horario estelar. Y por otro lado, fue como, sí, pero sabemos que pudieron haber cortado diferente, ¿no? O sea, que nos pudieron haber mostrado como... Y empezaron pidiendo el behind the scene, que sí cómo había sido el beso, que sí más información. Y entonces yo creo que se animaron, y en el próximo beso, pues ya es un beso muy bien contado, que hasta yo me sorprendí, dije, qué emoción que no están censurándolo. Eso es lo bonito, yo creo que eso es lo bonito, el hecho de que ahorita ya no lo censuran desde arriba, porque antes, yo he sabido de muchas producciones que han tratado de meter alguna relación total de dos hombres o dos mujeres, y se han hecho las escenas, de que se han grabado, pero han sido cortadas. Bueno, les voy a contar algo de eso. Estábamos grabando una de las escenas de beso, eran uno de los primeros besos, era un beso que no era muy importante a nivel historia, porque medio que era un beso rápido. Y
Y yo le dije, ya nos ponemos de acuerdo con el director, tal, no sé qué, y le digo a Bárbara, no, hay que hacer un beso, es un beso, ¿estás de acuerdo? Sí, va. Y entonces, acción, no sé qué, beso, y hacemos beso o sea, de verdad. Y entonces... O sea, beso no de actuación, sino no, beso de actuación, o sea, okay. Beso de actuación, pero que pero se más ve... en serio. O sea, no es un kiko, es un beso de entre las chicas. Y entonces, cuando cortan, me dice el director, ay, Macarena, no sé qué, y yo le digo, es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Y se quedó? Y mandamos el material así, y se quedó. ¡Ah, qué padre! Oye, pues ¿tú ya habías besado a una mujer trabajando en...? Nunca. ¿Es difícil la preparación? ¿No es tan complicada? ¿Cómo es? Mira, yo creo que como todo en este medio, uno tiene que saber, antes que nada, que hay una cuestión de respeto y de profesionalismo que nunca se puede traspasar. Entonces, todo tiene que ser muy claro, todo tiene que estar muy hablado. Ayudó que Bárbara y yo somos amigas. Entonces, cuando tienes confianza con alguien, puedes hablarlo mucho más abiertamente. ¿Qué hacemos? Como eso, ¿te parece que nos demos un beso en esta escena porque se necesita? Sí, va, perfecto. Entonces, yo creo que eso ayudó muchísimo. Digo, yo que no soy actor, Dalila es actriz y lo conocerá mucho mejor que yo, pero es eso que dices, hablamos, me gustaría saber como cuál es el trascámara de lo que se dice, o sea, ¿qué se dicen? O sea, yo cuando dices hablamos, yo me imagino como... Oye, a ver, te voy a agarrar labios. Una boobie. Ajá, sí, o sea, sí es lo que yo pensaría, es como, oye, nos metemos labio, pero lengua no, pero como muy apasionado, ¿no? O sea, bueno, ¿para qué lo digo yo? Tú dinos, ¿qué se dicen? Generalmente cuando uno se besa... En la ficción, no tienes como mayor contacto, es un beso medio por arribita, no es un beso francés, vamos. Solamente los labios, pero nunca se tocan las lenguas. ¿Podría estar así explicado? La lengua se ve solamente cuando tu director lo pide. Ajá. Y que necesite ser de esa manera el beso. Mostrar ese tipo de beso. Y cuando eso sucede, el director habla con los actores, para que los actores hablen entre sí, porque siempre que hay lengua de por medio, es una interrelación diferente. O sea, ¿sí me explico? Entonces, o sea, cuando estás actuando, pues es actuado. Entonces, sí tiene que solicitarte el director. A ver, muchachos, necesito lengua. Necesito que se vea la lengua. O sea, que tiene que ser muy específico. Que se va bien. Exacto, sí, tiene que ser muy específico. Y eso solamente, te digo, lo pide el director y tiene que hablar con los actores para que estén de acuerdo en ello. Y en este caso, ¿qué se dijeron ustedes dos antes de los primeros besos? Pues la primera vez que nos íbamos a besar estábamos nerviosas, la verdad, las dos, porque pues eres tan amiga y dices, bueno, tenemos que hacer esto, nunca lo hemos hecho, y obviamente, como pues tenemos relaciones heterosexuales, entonces pues claro, pues evidentemente uno está acostumbrado a besar a un chico, y para la gente es más normal que nosotras besemos un chico. Mi mamá me decía, oye, pero te vas a besar con una chica, y yo, mamá, digo, por favor, ¿de qué hablas? O sea, pero no, la verdad es que estuvo muy bien. Creo que estábamos tan concentradas, creo que el objetivo era tan claro de contar esta historia de esta manera, que se viera sutil, con que respeto. Fueran dos amigas, claro, que se respetaran y que se quisieran realmente, que pasara, que las miradas, la gente me empezó a decir, yo al principio pensé, bueno, cuando lo hablábamos con Barbarita, decíamos, bueno, van a ser, literal, yo siempre pienso, uno actúa en capas de cebolla. Porque pues hay cosas que va a ver todo el mundo, como el beso, y hay cosas que no todo el mundo se va a dar cuenta, como la mirada sutil que vio tal cosa, el gesto, la atención donde estaba. Esas cosas no las ve todo el mundo. Bueno, me creerás que me llegan comentarios sobre esas cosas que yo nunca pensé que se fueran a ver. Como gente que me dice, desde el día que se conocen los dos personajes, va a pasar algo entre ellos. Y no hay ningún indicio, y por libreto tampoco está. Pero tú sí lo tienes adentro, porque tú sí sabes, adentro. Como actriz, sabes que vas hacia allá y empiezas a hacer esa pequeña inclinación muy sutil, me imagino. Sutil. Entonces nosotras nos basamos en los hechos importantes de la historia que sí teníamos, pero obviamente los libretos te van llegando de que medio, ya sabes, al diario. Entonces yo tuve una llamada con Leonardo Padrón, que es el escritor de la serie, y le dije, mire, vamos para este lado, ¿estamos ok? Y me dijo, sí, no sé, me dio un poco más de información. Y de ahí se construyó, como de atrás para adelante, sabiendo que íbamos a llegar a un beso, se construyó lo anterior. Oye, a mí me encantó la primera frase que dijiste, que no es etiquetar nada, sino es amor. O sea, dos personas se pueden enamorar, no importa el género que tenga cada quien. Sí. Y hace poquito, ayer, escuché una frase que me fascinó también, sobre una persona que sale del closet y los demás se ponen muy tensos y les dicen, espérense, los que salieron del closet fueron ustedes. Claro. Porque nosotros
somos gays, pero lo que veo es que ustedes no pueden con esto. Entonces, ¿quién salió del closet? Me pareció muy interesante todo esta forma de ver las cosas que dices, oye, ¿por qué juzgar a alguien cuando es amor, es tal? Simplemente, ¿no? Bueno, lo que Jordi, yo te quiero agradecer, creo que en nombre de todas las seguidoras también, porque tú siempre tocas el tema de la sexualidad, de las relaciones, de todo, de los abusos, de todo lo tocas con muchísima claridad y sin tabú, que es algo que generalmente no pasa. Entonces creo que el público, digo, tú lo sabrás mejor que nadie, pero yo te lo agradezco de forma personal porque uno siempre quiere hablar estas cosas con transparencia y no siempre se puede, y estamos logrando, me parece que, y en ese sentido por eso me emociona tanto Valentina, porque es un granito de arena que yo hago al mundo. Y yo siempre digo, con que le cambiemos la vida a una persona, a una mamá con su hijo, a un papá con su hijo, a dos chicas que se conocen, con que a alguien toquemos, ya está, ¿no? Entonces, pues eso, gracias, porque la forma en la que lo hablas es muy chévere, es muy real. Y así debería de ser. Yo creo que va a ser muy bonito el día en el que no nos sorprenda si es mujer y mujer, hombre u hombre, sino que digas cómo se llama la persona a la que estás enamorado o enamorada, y que sin importar el género sean dos personas enamoradas y que ya no tengamos que hacer pero qué padre, pero qué bueno, pero sino que sea, la cosa más común de la vida. Simplemente abrir el canal de comunicación. Exacto. Papás, hijos, pues a quien sea. Cierto. Que ya no sea un tema tabú, un tema difícil en la casa. Lo que me encanta es de lo que se llama Macarena con este papel de Valentina en Amar a Muerte, es que efectivamente quizá algunos que tenemos esa línea, conocemos a muchos chicos y muchas chicas y que sabemos de la diversidad sexual, lo tenemos más claro. Pero ¿cuántos papás y mamás se sienten fuera de lugar, algunos decepcionados, algunos pensando que hicieron algo bien o mal? Claro. Exactamente. Y entonces está muy lindo que en una telenovela puedas darte cuenta cómo apoyar a tu hija o qué hacer si no la están apoyando, qué siente si no está apoyando y cómo el amor verdaderamente es amor. Y no hay morbo, porque lamentablemente muchas veces los papás, pues con todos los tapujos, que tampoco es su culpa, o sea, generalmente uno hace lo que aprendió y generalmente los papás tienen la perspectiva que les dieron sus abuelos. Entonces es difícil, estamos en dos generaciones muy complicadas que se están uniendo, pero eso está muy lindo, porque como dices tú, que una mamá vea y diga, es que ellas sí se aman, no es que ellas lo quieran hacer por mal, ni quieran hacer algo distinto, no, se aman, punto. Pero lo que te quería preguntar, discúlpame, es si allá afuera, como bien dices que hay mucha gente que está muy contenta, si también te ha tocado gente que no esté contenta o gente que se haya sentido incómoda con el papel y te diga o te vea o te sienta así como, pues hay gente muy conservadora que de repente no sabe ni qué onda. Pues mira, eso era un poco de lo que temíamos yo y todos en realidad, ¿no? Que el recibimiento fuera diferente. Para mi sorpresa, si los han mandado no los he podido encontrar. Bueno, no los busques. Sí, no. Digo, siempre hay. No los busques. No. Enfocémonos en lo bueno, lo bonito. Cierto. No, al final del día, justo, el ser abierto y tener la capacidad de recibir distintas opiniones tiene que ver con que las cosas también, pues, a veces no gustan, ¿no? Entonces es abrir como la puerta a todo, pues al que le gusta, al que no le gusta, al que le parece bien, al que no. Al final del día aquí nadie está tratando de convencer a nadie, es como, vale, perfecto, nada más dejen ser al que quiera y sean felices con lo que cada quien tiene. Siempre pasa un poco esta cosa de, no, todo bien mientras sea el hijo de la vecina, ¿no? Pero mi hijo, ¿no? Entonces es como, no, ya está, ya pasó, hay que relajarnos. Además esto es de toda la vida, lo que pasa es que ahora nos estamos animando a hablarlo de otra manera. Tuviste, ya sea tú o, bueno, el papel de Juliana, que meterse, ya ves que los actores y las actrices generalmente, pues buscan, depende del método, me imagino que tengan cada uno, pero se meten y ven experiencias y tal. ¿Fue necesario tener acercamiento con otras chicas gays, lesbianas, o simplemente bastó tu experiencia de amor para ser el personaje? Porque el amor es amor. Eso y tú me imagino que has estado enamorada, ¿no? Sí, estoy muy enamorada, sí, se me da bien eso de enamorarme. Mira, la verdad, si bien lo pude haber hecho y lo pude haber consultado, justamente lo que dijiste es muy interesante, porque yo he estado enamorada, ¿no? Entonces sé perfecto cómo se siente. Y te voy a decir algo más. Yo he tenido más rupturas de corazón de chicas que de chicos. O sea, sé que suena extraño, pero al final del día nosotras, las mujeres, nos comprometemos mucho en las relaciones, somos muy entregadas
Y lo digo las mujeres porque ustedes, los hombres, tienen una particularidad que es más simple, la verdad, son seres humanos más prácticos en un montón de cosas, ni para mejor ni para peor, pero tienen esta cosa de bromance, ¿no? Esta palabra con la que juegan y seguramente hay una para las chicas. Nosotras nos hacemos amigas hermanas y la ruptura de una amiga hermana es igual de dolorosa o más dolorosa que la de un amigo, de un novio Galán. o de un galán, ¿no? O sea, Interesante, yo claro. cuando hago el recuento de mis rupturas de corazón, me duelen más las mujeres, la verdad. Claro. Los hombres se han portado mucho mejor en mi vida. Y creo que también como de este lado somos un poco más prácticos, Sí. quizás es más fácil resolver la situación. Es como- Pero como hay dos mujeres con muchas emociones, Uf. se siguen lastimando Bueno. las ¿Qué dos te o pasó? extrañando ¿Te gusta muchísimo. esto? ¿No te gusta esto? Sí, no, va, perfecto, ya entendí, ¿no? Yo soy una persona que habla mucho, que soy muy, muy frontal, que tengo como una comunicación muy fluida, muy directa, porque así me enseñaron y yo soy una persona clara. No eres de Como- México, ¿verdad? No. También eso te ayuda Ya, mucho. porque eso te ayuda Sí. muy, muchi. Claro, sí, no, es real, porque nos enseñaron y, a ver, yo porque a mí me criaron de esta manera, pero no, es una cuestión cultural. Colectivamente se cree que está mal decir lo que uno piensa, sentir lo que uno siente, decir lo que uno está sintiendo, o sea, está juzgado. Por eso también estamos en la situación en la que estamos. Retomando para terminar tu pregunta que me habías hecho hace un momento, el motivo por el que no busqué una guía gay de cómo uno se enamora es porque básicamente uno se enamora de la misma manera. Claro. Y segundo, porque yo tenía muy claro que lo que yo quería contar eran las cosas que a mí sí me han pasado en una relación de chicas, de amistad, de entendimiento absoluto, de sentir que esta persona es tu alma gemela. Yo, o sea, es el día, tengo una lista, ¿no? De amigas con las que me he sentido de esa manera en algún momento de mi vida. Y eso es lo que yo quería plasmar en esa relación. Y cuando se habló con Bárbara, ella también propuso unas cosas súper interesantes de dónde nace el amor, que me parece que tiene mucho más fundamento y creo que por eso también logramos lo que logramos. Porque la historia no se construye en un morbo de que si se besan o no se besan, de que si el abrazo, de que si se tocan. No, es tan orgánico, hay una necesidad tan natural de que se están Las cosas enamorando. sucedan. Ajá. Que la gente, las tías, las abuelas, la prima, toda la gente con la que yo me he topado, desde los programas donde estoy yendo a hacer promoción, hasta los comentarios en las redes sociales, hasta la gente en la calle, es yo acepto esta relación, yo las quiero que estén juntas. Claro. Que Se sea han algo ido que me- enamorando con ustedes. O sea, Se han ido enamorando. ustedes con ustedes. Eso. La verdad, Ay, qué profunda. Wow. Qué muy bárbaro. bonito. La Blue Moon. La verdad, felicidades, porque yo creo que exactamente lo que acabas de decir ahorita, lo que hicieron ustedes como actrices, lo que hizo el director, lo que hizo el escritor, lo que están haciendo este conjunto de personas, el cual termina evidentemente y ustedes le dan la cara, los movimientos, la vida y el corazón, es lo que realmente ha hecho que esta pareja sea tan exitosa, porque hay muchísimas parejas gays en todo, en películas, en cine, en todo. El asunto es que yo creo que haberlo tomado verdaderamente desde el amor y que las caricias o los besos sean solo una consecuencia. Es una consecuencia, claro. Entonces es lo que hace que realmente toque a la gente y te felicito muchísimo. Gracias. Gracias, mi querida Macarena Chaga, por haber venido, eres una mujer muy inteligente, que sí, que te siga yendo también, que siga viendo Gracias. muchas cosas nuevas. Vean esta nueva propuesta que se llama Amar a Muerte, es de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. ¿Algo que les quieras comentar o algo que les quieras añadir? Se ha desatado como una corriente de gente que se quiere comunicar. Es impresionante, pero lo que empieza a pasar es que te sientes identificado y quieres contar tu Claro. historia. Y yo, pues, más que bienvenida a la comunicación, está en mis redes, que es @macabeso, casi en todos lados. ¿Macabeso? Ajá, Maca... Beso, Ah, de beso. de beso. Es una larga historia. Pero bueno, love is love, ¿verdad? Claro. Entonces, comuníquense, cuéntenme cómo se sienten, seguimos ahí en contacto y me parece que si esto hace un cambio mínimo y pueden hablar con sus familias, las personas que me están escuchando en casa y que no se animan, que tienen como esta inquietud, que no saben muy bien, pues no hay prisa, pero tampoco hay miedo que tener, ¿no? Padrísimo, pues mira, ¿por qué no hacemos esto? Para toda esta gente que se quiere comunicar, que te ponga tus redes
y que ponga también las nuestras, de @ Jordi en Exa. Y con mucho gusto, con la fuerza entre los dos, lo ponemos a toda la gente y para que haya mucha más comunidad y todo el mundo se pueda comunicar, se puedan hacer... Luego regresamos con Bárbara y podemos hacer como una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Estaría padrísimo. De repente, como hay muchas dudas de eso, como, bueno, ¿cómo lo harías tú? ¿O qué dirías? O como que sí, ahí empieza a haber esta inquietud. Y ahí es donde yo digo, bueno, pues yo no soy una profesional, ¿verdad? Hay puntos donde tiene que entrar seguro una persona que tenga conocimiento de causa, pero yo desde mi humilde opinión, que trato de ser como lo más mente abierta que puedo, pues estoy aquí para escuchar y para apoyar al que necesite. Padrísimo, gracias. Señores, Macarena Achaga, también conocida como Valentina Carvajal ahora en Amar a Muerte. Muchas gracias.